¿Con qué visión vino Fernando Gutiérrez a la institución cuando la Asamblea Constituyente lo nombró defensor del pueblo? Con la misma visión que había impregnado y que impregna a la Constitución, pero había impregnado a la Asamblea Constituyente y a todo el proceso previo a la Asamblea Constituyente. Es decir, la visión de que el Ecuador tenía que transformarse y adoptar una óptica, un enfoque de derechos humanos en todas sus políticas y en todas sus acciones, tanto a nivel del Estado como a nivel de la sociedad. Y claro, como habían pasado tantas cosas negativas en el Ecuador, la Defensoría del Pueblo, una institución que las organizaciones de derechos humanos siempre quisimos rescatar, por decirlo así, tenía que jugar un papel importante en ese proceso, muy importante. Un proceso que debería llevar, y lo digo todavía en presente y hacia el próximo futuro, debería llevar al Ecuador a ser un paradigma en materia de derechos humanos, de cumplimiento de derechos humanos. Ya no falta allí el arsenal legal, porque la Constitución es clarísima y es extensa. Allí falta es realización política. En general estamos en ese camino, pero esa marcha se ha debilitado, se ha vuelto lenta y se ha vuelto menos firme de lo que era al momento en el que asumí la Defensoría. Esto no se refiere a la acción de la Defensoría, estoy hablando en general de la situación de la sociedad y estoy hablando del Estado ecuatoriano. Entonces, más bien, el proceso se ha debilitado. Por ejemplo, la criminalización de la protesta social, que a su vez reúne y refleja no solamente una actitud represiva por parte del Estado, sino que refleja también varios fenómenos sociales. Refleja que hay sectores sociales importantes descontentos de ciertas políticas. Refleja el hecho de que hay también una conciencia, por consiguiente, en esos sectores y en otros sectores, de que el rumbo que debe tomarse es otro. Refleja también el que el Estado ecuatoriano como tal, no ha cambiado sustancialmente. Que los cambios en la estructura del Estado hasta aquí son cambios secundarios, muy secundarios. Pero ese Estado, el que existe actualmente, el mismo anterior a la Constitución de Montecristi, no es un Estado de derechos y de justicia como lo categoriza la Constitución. ¿Cómo encontró la institución en el 2008? La encontré mal, en realidad. Encontré una institución que tenía un muy bajo nivel de presencia en la sociedad, que internamente arrastraba rémoras ya por años que le impedían funcionar como lo que tiene que ser. Encontré una institución que estaba desprovista de recursos humanos, falta de motivación, estos recursos humanos, y que no tenía objetivos claros ni tenía una direccionalidad clara. Como eso no era lo adecuado, emprendimos acá un proceso de reforma que internamente es bien conocido. Trazamos primero un plan provisional, interino, para empezar a andar. Esto chocaba con ciertas expectativas, porque el ejercicio de este cargo lo he hecho como encargado por la Asamblea Nacional Constituyente, no un nombramiento definitivo. Eso tal vez pudiera parecer, y de hecho les parecía a algunos, que significaba una limitación en el ejercicio de las facultades constitucionales, por el simple encargo, ¿no? Pero la decisión que se tomó fue la de asumir desde el primer día esto como si fuera un nombramiento definitivo, dado la situación que se daba, ¿no? Y así se hizo. Entonces, el plan transitorio sirvió para elaborar un plan definitivo, una estrategia, un modelo de gestión y una arquitectura institucional que estaban ya adaptados a la Constitución actual y a lo que parecen ser las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Digo parecen ser porque pienso que hay mucho más todavía que hacer.
¿Cuáles son las limitantes que ha tenido la Defensoría del Pueblo para desempeñar su trabajo? En primer lugar, ha habido una limitante económica. Como se conoce y ha sido expuesto públicamente, el presupuesto de la Defensoría durante estos años, y viéndolo en promedio y viéndolo por año, ha sido inferior al que tenía antes, incluso. Y ya ese presupuesto era insuficiente para el desarrollo de todas sus actividades. Entonces, esa fue una primera limitante. ¿Cómo la superamos? La superamos con un manejo más eficiente del dinero, de los recursos humanos, con una distribución presupuestaria más ágil, que permitió utilizar partidas para no dejar remanentes fuertes, y de hecho el nivel de ejecución presupuestaria ha sido un nivel de ejecución bastante alto, muy por encima del promedio de las instituciones del Estado. En segundo lugar, hubieron obstáculos políticos. Es decir, no se ha entendido bien el papel de la Defensoría del Pueblo. Creo que no se ha entendido bien por parte de muchos sectores del Estado de lo que son los derechos humanos. O sea, y el significado que eso tiene. Y el papel que el tema de derechos humanos y su realización práctica tienen que ocupar en la vida social y en la acción del Estado. Entonces, como eso no se conoce bien, no se ha entendido bien, entonces la acción de la Defensoría, que ha procurado ser siempre independiente, crítica como tiene que ser, ha sido objeto de una mirada equivocada, digamos. En tercer lugar, había obstáculos internos, y el mayor de ellos, que solo ha sido solucionado en parte, es la falta de preparación y capacitación en materia de derechos humanos por parte del personal. Aquí se intentó y se han hecho algunos eventos, pero en una acción que ha resultado muy limitada e insuficiente por dar esa capacitación. ¿Por qué? Porque esa capacitación no es simplemente teórica, es una capacitación que lleve hacia la convicción de que una persona trabajando en la Defensoría, bueno, cualquier ciudadano, pero mucho más, alguien que esté trabajando en la Defensoría, es un defensor de derechos humanos y que su papel es ese, ¿no es cierto? Entonces, eso existe todavía. Las razones de falta de presupuesto han conspirado también. Debía darse más capacitación. En ese sentido, capacitación técnica, capacitación profesional. La idea original era de que un componente importante de la Defensoría, por ejemplo, pueda desarrollar, pueda seguir programas de cuarto nivel, o sea, de posgrado, en derechos humanos. En materia de derechos humanos y derechos de la naturaleza, ¿qué pronunciamientos y resoluciones relevantes ha dictado la Defensoría del Pueblo durante su periodo? Digamos que en materia de derechos humanos, sobre todo, yo le daría relevancia a los pronunciamientos que hemos hecho respecto de la criminalización de la protesta social, por las razones que decía al comienzo, ¿no? Que este no es que es un tema pequeño, es un tema que engloba varios, y es un tema de extraordinaria importancia, porque esas limitaciones afectan a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de manifestación, y causan un indebido temor en luchadores sociales, al ser impugnados de la manera que lo son. De manera que ese es un tema especialmente relevante. Hemos procurado nosotros mejorar la atención al público, la atención a ciudadanos y ciudadanas. Creo que lo hemos conseguido, también en parte. Hay bastantes cosas que mejorar, porque al mismo tiempo dependen de elementos materiales. Quiero decir con esto, había la intención y empezó a desarrollarse un sistema informático nuevo, que está en aplicación, que permitiera, no lo permite todavía, a cualquier persona, a cualquier ciudadano consultar el estado exacto de las denuncias o de las quejas que sigue. Y eso no ha podido ser desarrollado a plenitud. Empezó a elaborarse hace 2 años, más o menos, pero que no había progresado por falta de recursos y porque originalmente se estuvieron pidiendo esos recursos directamente al Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas nunca nos lo dio ni nada. Otro aspecto que ha merecido una atención importante
es el de transparencia, de la vigilancia de la ley de transparencia. Tema que también parece chiquito, pero es muy grande en importancia y por las repercusiones que tiene respecto de la vida del Estado, de la vigilancia que pueden hacer los ciudadanos respecto de las instituciones del Estado, pero que también se conecta con la propia eficiencia del aparato estatal, ¿no? Claro, para desarrollar todo eso, los recursos con los que hemos estado contando han sido casi irrisibles, ¿no? Sin embargo, ha habido una mejoría notable. En cuanto a derechos de la naturaleza, aún con las limitantes ya anotadas, ha habido un impulso bastante vigoroso al tema. Y esto se ha manifestado en una presencia internacional también importante. Por ejemplo, la próxima asamblea de las Defensorías del Pueblo de todo el mundo, que se llama Comité Internacional de Coordinación y que actúa bajo el amparo de la ONU, va a tener como tema central derechos de la naturaleza a propuesta nuestra, de la Defensoría del Pueblo. Y han habido varios pronunciamientos públicos relacionados con eso y con los problemas que, afectando a la naturaleza, se conectan con la utilización de aguas, con la minería y con la explotación de petróleo principalmente, no únicamente. También con la disposición de desechos sólidos, de basura, en algunas, con una cantidad muy grande, demasiado grande, para ser tolerable, de municipios del país. Se me estaba escapando decir que el tema derechos económicos, sociales y culturales ha sido de especial atención. Creamos una coordinación sobre esa materia, sobre estos aspectos, como también una coordinación de políticas públicas para impulsar el trabajo en derechos humanos, no solo a partir de casos individuales, sino de situaciones y de problemáticas que afectan a sectores importantes de la población. Pero el asunto, y no hay que olvidarlo, es que los derechos humanos son interdependientes, son unitarios. Es decir, aquí no se puede decir, se está cumpliendo con un derecho y con el otro, vamos a ver, no. Son todos los derechos al mismo tiempo y para todas las personas, ¿ya? Y mientras esa conciencia no se tome, no se asuma por parte del Estado, y con eso quiero decir gobierno, pero quiero decir administración de justicia, importantísimo esto, y otras esferas del Estado, mientras eso no pase, la situación no va a tener una mejoría como debiera tenerla. El punto de comparación, que puede sonar ideal, es con lo que contiene la Constitución, es decir, con un Estado de derechos y de justicia, Estado social, en el cual todos, pero todos los ecuatorianos, sin ninguna excepción, disfruten plenamente de la totalidad de sus derechos. Y esa óptica y ese enfoque y esa práctica tiene que impregnar la acción de todas las instituciones del Estado y de toda la sociedad. ¿Qué retos tiene que asumir la nueva administración para hacer que la Defensoría del Pueblo siga siendo la institución de control del aparataje del Estado? Bueno, yo quiero decirle que le deseo, primero que nada, el mayor de los éxitos a la nueva administración de la Defensoría. Tengo esperanzas de que en efecto suceda así. Pero el primer reto que tiene la Defensoría es conseguir el presupuesto que nosotros hemos tenido, a pesar de haberlo expuesto públicamente y a pesar de que la propia Asamblea Nacional nos apoyó, como pasó hace un año exactamente. De manera que es lo primero, porque desgraciadamente no vamos a decir que sin plata no se hace nada, porque eso no es cierto, pero la plata es necesaria, ¿ya? Y si se tiene poca plata, hay que hacer un esfuerzo máximo, y aquí la gente de la Defensoría lo ha hecho, lo está haciendo, ese esfuerzo máximo, es verdad, pero tampoco no se puede pedir que se trabaje todo el tiempo al 150% de vapor, ¿no es cierto? Y sin recursos o con recursos muy modestos.
Esos recursos es obligación del Estado proporcionarlos y, repito, será el primer obstáculo que deba vencer el nuevo defensor. Y eso incluye de manera especial y señalada el proporcionar al personal que trabaja en la Defensoría muchas más oportunidades de capacitación y de educación en derechos humanos y una mejor posición. Nosotros hemos mejorado las condiciones físicas de trabajo en todo el país, pero esas no es que son condiciones ideales, no son suficientes, hay que todavía en eso invertir más y mejorarlas más. No para que nadie esté trabajando en medio de lujo, no es eso, sino para que tenga condiciones que le permitan rendir con eficacia, con eficiencia y que respondan a su propia dignidad como seres humanos. Ahí hay otro desafío más, ¿no es cierto? Y el último, que es tal vez el más importante de todos, es afianzarse en la consideración de la sociedad como lo que la institución es. Esta es la institución nacional de derechos humanos. No es cualquiera, no es algo secundario, no señor. Es una institución que tendría que ser el eje de la acción del Estado y de las políticas sociales. Entonces, y esa es la parte, repito, más difícil de todas.